Hola a todos y sean bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es Juana Maireni Abreu. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la asignatura de Métodos Matemáticos para Ingeniero con el maestro Kiovis Tejeda. A lo largo de de estos videos, vamos a estar abordando el tema de integración en el plano complejo. Cabe destacar que para comprender todo lo expresado aquí se debe tener una noción de operaciones con números complejos y funciones complejas elementales. Vamos a iniciar con una definición de integrales complejas. La integración en el plano complejo se define de una manera muy semejante a la integral de línea en el plano. En otras palabras, la integral compleja de f de z se define a lo largo de una curva c en el plano complejo. Esta curva puede ser descrita en términos de ecuaciones paramétricas, x igual a x de t y y igual a y de t, en un intervalo a, b y un parámetro t, donde t es un parámetro real. También es posible describir esta curva del plano complejo por medio de una función con valores complejos de una variable real t. Esto es z de t igual a x de t más y de t en el mismo intervalo y con el mismo parámetro t. Un ejemplo de esto es la ecuación paramétrica x igual a coseno de t y y igual a seno de t en el intervalo 0,2pi con parámetro t real. Esta ecuación paramétrica describe un círculo unitario centrado en el origen. Mas, sin embargo, este mismo círculo unitario centrado en el origen puede ser descrito por una función con valores complejos que es z de t igual a coseno de t más y seno de t. O incluso también puede ser descrito de una forma más compacta por z de t igual a e a la i por t en el mismo intervalo con el mismo parámetro. Entonces, ahora vamos a ir a GeoGebra para ver el comportamiento de este círculo unitario centrado en el origen, tanto con la ecuación paramétrica como con la función con valores complejos. Vamos a ver, a introducir un deslizador, nuestro parámetro t, un deslizador desde 0 hasta 2pi, que es nuestro intervalo, y vamos a hacer que se deslice 0,01. También vamos a introducir nuestro punto coseno de t. Vamos a utilizar primero la ecuación paramétrica y seno de t. Ahí vemos nuestro punto y vamos a introducir la curva. Este. Vamos a introducir la curva con nuestras dos expresiones, coseno de t y seno de t. Nuestro parámetro t, valor inicial 0, valor final 2pi. Aquí tenemos el círculo unitario centrado en el origen. Vamos a hacer correr el deslizador y ver el comportamiento de el mismo. Aquí vemos un incremento de t en esta ecuación paramétrica. Ahora vamos a borrar esto y vamos a ver el comportamiento con la función con valores complejos. Coseno de t más, saca el teclado, seno y seno de t. Ahí tenemos nuestro punto. Y vamos a introducir nuevamente la curva, ahora con la función coseno de t más y seno
de t. Ok, ahí tenemos la otra expresión. Vamos a poner aquí el parámetro t. Valor inicial 0, valor final 2pi. Recuerden que tenemos el mismo intervalo. Vamos a borrar esta coma. Ahí tenemos el círculo que vemos que es el mismo que describe la ecuación paramétrica. Ahí tenemos el comportamiento de este punto. Como podemos ver efectivamente, se describe la misma curva tanto con la ecuación paramétrica como con la función con valores complejos. Una curva suave por tramos C se conoce también como un contorno o trayectoria en lo que es números complejos. Una integral compleja f de z en C se denota por medio de la integral en C de f de z o la integral en C de f de z, con este círculo como lo vemos aquí, si el contorno es cerrado. Aquí vemos las distintas formas de las curvas. Tenemos la curva suave por tramos, tenemos una curva cerrada no simple y una curva cerrada simple. Para las curvas suaves tenemos esta representación y para las cerradas tenemos esta otra como lo habíamos dicho. Se dice que es una integral de contorno o una integral compleja de línea, siempre que cumpla con las siguientes condiciones. 1. Sea f de z igual a u de x, y más i por v de x, y, una función definida en todos los puntos de una curva suave C definida por la ecuación paramétrica x igual a x de t y y igual a y de t en el intervalo a menor o igual que t menor o igual que b. 2. Divídase C, la curva C, en n subbarcos de acuerdo con la partición A igual a t sub 0 menor que t sub 1 menor que t sub 2 y así sucesivamente hasta t sub n igual b de el intervalo A, b. Los puntos correspondientes a la curva C son z sub 0, z sub 1, z sub 2, z sub 3 y así sucesivamente hasta z sub n. Cada uno de estos será igual, por ejemplo, z sub 0 es igual a x sub 0 más y por y sub 0, que es igual a x de t sub 0 más y por y de t sub 0. Así será z sub 1, z sub 2 y los demás hasta z sub n. Sea delta z sub k igual a z sub k menos z sub k menos 1, donde k puede ser 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n. 3. Sea la norma de P la norma de partición. Esto es el valor máximo del valor absoluto de delta z sub k. 4. Se elige un punto z sub k asterisco que es igual a x sub k asterisco más i por y sub k asterisco de cada subbarco. Como lo vemos en la figura, se elige un punto. Por ejemplo, entre z sub 1 y z sub 0 existe un punto z sub 1 asterisco. Entre z sub 2 y z sub 1 existe un punto z sub 2 asterisco y así sucesivamente hasta z sub n, donde vemos que entre z sub n y z sub n menos 1 hay un punto, se elige un punto z sub n asterisco. Y por último se genera la suma desde k igual a 1 hasta n de f de z sub k asterisco por delta z sub k, perdón. De todo esto, entonces sale la definición formal de la integral de contorno que dice, sea f una función definida
en puntos de una curva suave C expresada por la ecuación paramétrica x igual a x sub t y y igual a y sub t en el intervalo a menor o igual que t menor o igual que b. La integral de contorno de f a lo largo de C es, pues, la integral de contorno de f sub z de z igual al límite cuando la norma de partición tiende a cero de la suma desde k igual a 1 hasta n de f de z sub k asterisco por delta z sub k. Entonces, próximo a esto, entonces les voy a presentar un método de cálculo para las integrales de contorno y algunos ejemplos. Ahora vamos a ver un método de cálculo para las integrales de contorno. Este mismo lo vamos a realizar partiendo de la definición de las integrales de contorno, que es integral de contorno de f de z igual al límite cuando la norma de partición tiende a cero de la suma desde k igual 1 hasta n de f de z sub k asterisco por delta z sub k. Para facilitar la definición, lo que vamos a hacer es escribirla de un modo abreviado y suprimimos los subíndices. Esto es el límite de la suma de u más i v por delta x más y delta y. Esto es igual al límite que vamos a realizar es esta multiplicación y vamos a separar la parte real de la parte imaginaria. Esto es la suma de u por delta x menos v por delta y más, sacamos la i fuera de la sumatoria, y por v delta x más u delta y. Y cerramos el corchete. Como podemos observar, esto es lo mismo que la integral de c de f de z, perdón, la integral de contorno de f de z igual a la integral de contorno de u de x menos v de y más y fuera de la integral de contorno de v de x más u de y. Entonces, como recordamos que como x es igual a x de t y y es igual a y de t en el intervalo a menor o igual que t menor o igual que b, entonces vamos a sustituir esto aquí. Entonces esta parte de la derecha vamos a decir que es igual a la integral desde desde a hasta b, desde a hasta b de u por x de t, coma, y de t, cerramos, por x' de t, menos, que sería esta parte, v por
X de t, coma y de t, cerramos y' de t y cerramos el corchete de t. Esto sería esta parte real. Entonces la parte imaginaria sería más y de la integral desde a hasta b, abrimos corchete, v por x de t, coma y de t, por x' de t. Vamos a arreglarlo un poquito. X' de t. Más, vamos a venir aquí, más u por x de t, coma y de t, por y' de t. Entonces, si utilizáramos, pues, vamos a borrar aquí esta parte. Creo que hasta ahí está bien. Entonces, si utilizáramos, en vez de esto, si utilizáramos z de t igual a x de t más y de t, entonces para escribir, vamos a poner aquí, para escribir c, la curva c, entonces aquí es donde tenemos la integral desde a hasta b de f de z de t por z' de t de t. Entonces, a partir de esto será nuestro método de cálculo. Vamos a borrar aquí. Utilizando esto, es que vamos a solucionar nuestras integrales de contorno. Vamos ahora a mostrar algunos ejemplos de ello. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando el método de cálculo antes explicado. Vamos a ver qué nos piden. Dice, calcule la integral de contorno del conjugado de z, donde la curva c viene dada por x igual a 3t y y igual a t cuadrado. En el intervalo menos 1 menor o igual que t, menor o igual que 4. Lo primero que vamos a hacer es a identificar todas las partes. En primer lugar vamos a identificar z de t, que es igual a 3t más y por t cuadrado. Entonces, z' de t es igual a 3 más 2i por t. También tenemos que identificar f de z de t, que va a ser igual, recordemos que esto es
3t más i t cuadrado sería el conjugado de esto, ya que estamos integrando el conjugado de z, que es igual entonces a 3t menos i t cuadrado. Entonces vamos a armar ahora nuestro muñeco, por decirlo así. Vamos a dividir aquí, ahorrar espacio. Entonces decimos que la integral del contorno, el conjugado de z, es igual a la integral desde menos 1 hasta 4 de esta multiplicación, que son lo que identificamos aquí. Entonces tenemos f de zt, que es 3t menos i t cuadrado por 3 más 2i t dt. Lo que vamos a hacer a continuación es la multiplicación de estos dos polinomios. Esto es igual, vamos a hacerlo por aquí abajo porque sé que va a ser un poco extenso. Vamos a decir que es igual a 3t menos i t cuadrado por 3 más 2i por t es igual a 9t más 6 i t cuadrado menos 3i t cuadrado menos 2i cuadrado 3t. Vamos a suprimir algunos factores. 9t más 6i cuadrado por t al cuadrado menos 3 i t cuadrado menos 2 i t a las 3. Esto es igual a 2t a las 3 más 3i t cuadrado más 9t. Entonces, esta parte la vamos a sustituir aquí. Decimos que es igual a la integral de menos 1 hasta 4. Ponemos entonces 2 por t a la 3 más 3i por t al cuadrado más 9t dt. Borré todo y planteé esta expresión aquí para trabajar a partir de ella. Entonces vamos ahora a separar esta integral en una parte real y una parte imaginaria. Esto es la integral de menos 1 a 4 de 2t a las 3 más 9t, que sería la parte real de t, más la integral de menos 1 hasta 4
Bueno, vamos a poner la i ya fuera de 3t a las 2 de t. Entonces la dividimos en dos partes, como ya vieron. Vamos a solucionar esta parte primero. Vamos a poner por aquí la integral de menos 1 a 4 de 2t al cubo más 9t de t es igual, separándolas, menos 1, 4, la de 2t sería 2t4, perdón, aún lo estamos evaluando, 3 de t más integral de menos 1 hasta 4 de 9t de t. Esto es igual, en este caso, a 2t a la 4 sobre 4, evaluando de menos 1 a 4, más 9t a las 2 sobre 2, evaluándolo de menos 1 a 4. Entonces esto es igual a 1/2 de t a las 4 de t a las 4 más 9 sobre 2 de t al cuadrado. Vamos a evaluarlo ahora. Entonces decimos que esto es t4 más 9t cuadrado sobre 2, todo evaluado de menos 1 a 4, que es igual. Vamos haciendo paso por paso para que se entienda. Vamos a evaluar en 4 primero. Y luego evaluamos en menos 1. Esto nos da 200 menos 5, que son 195. Esta sería nuestra parte real, 195. Lo vamos a poner por aquí. Vamos a ponerlo en una esquinita para borrar y calcular la parte imaginaria. Entonces, ahora vamos a calcular esta parte imaginaria. Vamos a ponerla por aquí. Y de menos 1 a 4 de 3t cuadrado de t. Esto es igual a i por 3t cubo a las 3. Esto se tacha, se elimina mutuamente. Esto evaluado menos 1 a 4. Entonces tenemos que evaluar ahora, multiplicando por i, vamos a evaluar 4 menos 1 a las 3. Esto es igual a 64, aquí va la i, tenemos la i,
por 64 menos -1. Esto es igual a 65i. Entonces, esta es nuestra parte imaginaria, 65i, que sería 65i. Y vamos a expresarlo como tal. Vamos a borrar esta parte para ponerlo más arriba, el resultado final. Entonces, el resultado de estas integrales es 195 más 65i. Bueno, a continuación vamos a comprobar este resultado en un cast y también vamos a ver el comportamiento de la curva en la que estuvimos trabajando. Vamos a ver el comportamiento de la curva en la que estábamos trabajando. Vamos a introducir un deslizador para nuestro parámetro t, un deslizador desde -1 hasta 4 y vamos a hacer que se deslice 0.01. Ya ahí lo tenemos. Vamos a introducir el punto la curva de 3t y 3 t cuadrado, perdón. Ahí vemos el punto en el origen, 0,0. Introducimos la curva con las expresiones 3t y t cuadrado. Entonces, nuestro parámetro t, valor inicial -1 y valor final. Entonces, aquí vemos ya nuestra curva. Vamos a centrar un poco y vamos a hacer correr el deslizador para ver el comportamiento del punto a medida de que t se mueve en el intervalo -1 hasta 4. Esa es la curva sobre la que estábamos trabajando en nuestro ejercicio. Ahora estamos en GeoGebra CAS. Vamos a confirmar que nuestro resultado del ejercicio nos dio correcto. Integral. Vamos a introducir la integral que estuvimos trabajando. 3t menos y t cuadrado. Vamos a buscar el teclado. Cuadrado por 3 más 2 y t. Y ahí quedó bien. Vamos a colocar ahora la abscisa inicial, -1, abscisa final 4. Y efectivamente, como pueden ver, no vemos el paso a paso, pero sí nos dio el resultado correcto. Ver las propiedades de las integrales de contorno. Suponiendo que f y g son funciones continuas en un dominio D y C es una curva suave que está completamente en el dominio D también, entonces tenemos la primera propiedad que dice que la integral de contorno de K por f de z es igual a K por la integral de contorno de f de z, donde K es una constante. Esto implica que hay linealidad con respecto a la multiplicación por una constante. O sea que si se multiplica la función ya integrada por una constante, el valor de la integral también se queda multiplicado por la misma constante. Como segunda propiedad tenemos que la integral de contorno de f de z más g de z es igual a la integral de contorno de f de z más la integral de contorno de g de z. Recordemos que f y g son continuos en un dominio D y C también lo es. Es una curva suave en el dominio D, pertenece al dominio D. Esta propiedad implica linealidad con respecto a la suma de estas dos funciones. O sea que la integral
de dos funciones es igual a la suma de sus integrales. Como tercera función, tenemos que la integral de contorno de f de z es igual a la integral de contorno 1 de f de z más la integral de contorno 2 de f de z, donde C es la unión de las curvas suaves C1 y C2. Esto quiere decir que si dividimos una curva en dos partes, la integral de cada una de estas partes, o sea, la suma de la integral de cada una de estas partes es igual a la integral de la curva completa. Y por último, tenemos que la integral de contorno de f de z es igual a menos la integral de contorno de f de z, donde menos c denota la curva que tiene orientación opuesta a c. Esto es que si recorres la curva en el sentido contrario, entonces la integral cambia de signo. Y esta va a ser igual a la integral también de contorno recorrida en positivo. Ahora vamos a realizar un ejemplo utilizando las propiedades que vimos anteriormente. Nos piden calcular la integral de contorno de x cuadrado más y por y cuadrado de z, donde c es esta curva. Como podemos ver, c se divide en dos curvas, c1 y c2, con estos respectivos puntos. Entonces, con base, aquí tenemos el método de cálculo, cómo se coloca, y la propiedad número 3. Entonces, con base a la propiedad número 3 de integrales de contorno, esto es igual a la integral de contorno de x cuadrado más y por y cuadrado de z igual a la integral de contorno 1 de x cuadrado más y por y al cuadrado de z más la integral de contorno 2 de x cuadrado más y por y cuadrado de z. Esto es básicamente lo que plantea la propiedad. Cuando una curva está dividida en dos, se divide esta integral en dos integrales de las diferentes curvas respectivamente. Entonces, como la curva C se define mediante y igual x, entonces vamos a usar como parámetro a x. Por lo tanto, z de x es igual a x más parte imaginaria y por x. Y z' de x será igual a 1 más i. Y f de z de x sería igual a x cuadrado más x cuadrado más y por x cuadrado. Estamos definiendo las partes para nuestro método de cálculo que lo vamos a implementar ahora. Estamos trabajando, como ya dijimos, en la primera curva, en la curva C1. Entonces decimos que la integral de contorno 1, x cuadrado más y cuadrado de z es igual entonces a la integral desde 0 hasta 1 de x cuadrado más y por x cuadrado, que es esta parte, por 1 más y de x.
que es z'. Lo vemos. Entonces, esto es igual factorizando a, vamos a factorizar esta parte y nos va a quedar entonces nos queda x cuadrado más 1 más y cuadrado de t. Esto vamos a sacar la parte imaginaria fuera de la igualdad, perdón, fuera del integral. Vamos a hacerlo debajo para que nos dé el espacio. Vamos a sacarlo fuera de la integral. Y nos queda la integral de x cuadrado. Ya sabemos cómo nos va a ir quedando esto. Recordemos que esta integral es igual a x a las 3 sobre 3 evaluado de 0 a 1, que es igual a un tercio. Entonces tenemos un tercio por 1 más y cuadrado es igual a 1, vamos a ponerlo tal cual, 1 más y cuadrado sobre 3 es igual a 2 tercios de y. Entonces, para la integral de contorno 2 tenemos que C2, la curva C2 se define por x igual a 1 en el intervalo 1 menor que y menor que 2. Entonces utilizamos como parámetro y tenemos que entonces z de y es igual a 1 más i por y. Entonces z' de y es igual a i. Entonces f de z de y es igual a 1 más 2, más i por y al cuadrado. Por lo tanto, esta integral va a ser igual a la integral de 1, desde 1 hasta 2, de 1 más i por y al cuadrado por i de y. Entonces vamos a realizar esta multiplicación. Tenemos que i más i cuadrado y cuadrado de y. Recordemos que i cuadrado es igual a menos 1. Entonces tenemos que la integral desde 1 hasta 2 es igual a i menos, lo evaluamos aquí, el menos 1, menos y cuadrado de y. Ahora vamos a separar esta integral en parte real y imaginaria. Entonces, integral de 1 a 2 de menos y cuadrado, vamos a sacar el menos de una vez, más y también la vamos a sacar de una vez de la integral desde 1 a 2 de y. Vamos a integrar cada parte y nos queda que
Este lado es igual a y3 sobre 3 evaluado de 1 a 2. Y de este lado nos queda más y por y evaluado de 1 a 2. Entonces esto es igual, vamos a poner aquí, igual a 8 tercios menos, bueno, aquí es igual a 1 tercio más y por 2 menos 1. Ok. Entonces, como resultado final tenemos 7 tercios más y. Como resultado final de nuestra integral de contorno de x cuadrado más y cuadrado de z, tenemos que en nuestra curva C1, la integral de la curva C1, obtuvimos 2 tercios de y, vamos a ponerle más, en nuestra curva C2, la integral, obtuvimos menos 7 tercios más y. Vamos a organizarlo un poco y hacer esta operación. Entonces serían menos 7 tercios más 5 tercios de y. Este sería nuestro resultado final para este ejercicio, este ejemplo, utilizando la tercera propiedad de las integrales de contorno. Hasta aquí mi video. Espero que hayan comprendido todo lo expresado y que haya sido de su aprovechamiento. Muchas gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Leoni de la Paz Guzmán. Yo soy parte del equipo que estaremos desarrollando los distintos temas de integración en el plano complejo. Yo le estaré abarcando un poco acerca de lo que es el teorema de Cauchy-Dorset y también a lo que se abarca, se podría decir así, o la parte inicial, lo que es independencia de la trayectoria. El teorema de Cauchy-Dorset, como su nombre lo indica, primero se basa en lo que viene siendo el teorema de Cauchy, que nos explica que si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo denominado D y que f' es continua también en D, entonces para cualquier contorno cerrado simple C en D, la integral de línea f de z sería igual a cero. Este es el teorema de Cauchy, descubierto por el matemático francés o explicado o demostrado por el matemático francés Louis Auguste Cauchy. Eso es uno de los teoremas más importantes de lo que es el análisis complejo. Entonces, más adelante, el matemático francés Edouard Goursat tuvo la versatilidad de demostrar el teorema de Cauchy sin la hipótesis de continuidad de f', lo que lo denominaron como una versión modificada resultante del teorema de Cauchy, que se le conoce como teorema de Cauchy-Dorset. Y se dice que si una función f es analítica en un dominio simplemente conexo D, entonces para cualquier contorno cerrado simple C en D, en medida caso también, así como está para simplemente conexo, también está para múltiplemente conexo. ¿Qué quiere decir eso? Donde está un contorno o una curva simple dentro de otra. En dado caso, de la forma matemática, se le vendría aplicando lo mismo del teorema de Cauchy-Dorset. Entonces, pero no así de sencillo, sino que
Para los múltiplemente conexos, lo que se viene haciendo es que se conectan dos puntos de la curvatura. Primero, yo le mostraré de forma matemática cómo se escribe, lo cual se describe, que se dice, si la integral de línea C1 de C, básicamente de C, eh, función de Z, diferencial de Z, entonces, en este mismo ámbito, entonces pondremos un ejemplo sencillo de los que haya por aquí en el libro. Entonces, donde me dice que la integral del contorno C igual a 1 z cuadrado por diferencial de z. Entonces, esta está evaluado en el contorno, o por decirlo así, la curva simple que nos dan, que se detalla como x menos 2 esto elevado al cuadrado. Voy a poner la ecuación. Voy a ponerlo como expresión nuevamente para poder seguir trabajando de forma adecuada. Así decirlo. Esto elevado al cuadrado más la división de y menos 5. Esto también va elevado al cuadrado porque es una circunferencia. Déjame borrarlo para poder ponerlo de forma correcta. Está poniendo muy lejos. Entonces, seguimos cuadrado. Esto dividido entre 4. Entre 4. Todo esto igual a 1. Entonces, como le sigue indicando la forma escrita que le había señalado, ya aquí me habías preparado con anterioridad para poder demostrar el teorema de Cauchy-Gorset. Entonces, lo que yo le había indicado de forma escrita, aquí se ve de forma gráfica de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos este elipse, este viene siendo el simplemente conexo o una curva suave cerrada. Entonces, si yo tengo una función, la que sería la función f de z, que sería igual a 1 sobre x cuadrado, me dice el teorema que siempre y cuando sea analítica respecto a la curva va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque va evaluando todos los puntos. Todos esos puntos, como quedan fuera de la curva, va a ser igual a cero, no va a dar un valor. Por ejemplo, si analizamos la función, podemos ver claramente que todos los puntos que analizaría la integral de línea sobre la función respecto a ese contorno darían cero. ¿Por qué? Porque si se fijan, nunca está dentro o pasa. Entonces, eso lo que sería lo que nos indica el teorema de Cauchy-Gorset en base a lo que son las funciones en base a la función con el contorno simplemente con eso y múltiplemente con eso en un dominio que siempre que estemos trabajando, esto siempre nos buscará lo que es fuera de ese contorno, lo que nos dará siempre igual a cero cuando las funciones, como le indicamos, SW cuando W
esté polarizando fuera del contorno siempre será igual a cero. Entonces, también, entonces, entonces también, para casos, también está los casos de Cauchy-Gorset para lo que son múltiplemente conexos. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación no solo va a ser en una curva cerrada simple, sino en una curva dentro de otra curva cerrada simple. Esto también es aplicable para el teorema de Cauchy-Gorset. De forma matemática se analiza de la siguiente manera, donde nos dicen que eh, no, será, no será igual, o sea, la función si es analítica en un dominio múltiplemente conexo de B, entonces no se podrá llegar a la misma conclusión de que la integral de contorno de función de z, de la diferencia de z sea igual a cero, aplicable para cualquier contorno cerrado simple de C en ese dominio. Eh, lo que se hace es que se supone un dominio doblemente conexo que se le denomina C y C sub 1. Esos son contornos cerrados simples. Está, como les había indicado, dado que C1 está rodeado por el dominio en el interior de C. Entonces, lo que se dice es que uh, cuando se le hace es que se le coge un punto en la curva C1 y en la curva C. Lo que hace es como que una región acotada para las curvas conexas, donde se evalúan esos dos puntos. Un punto denominado A en la curva C y un punto denominado B en la curva C1. Entonces, eh, aplica de la siguiente forma analítica, por decirlo así, de la forma de la matemática, donde nos dicen que la integral C de la función de z, diferencial de z, será igual a esta misma integral de contorno, pero denominada c sub 1 de la función z, z diferencial de z. Al darnos de igualdad también se le aprecia de la siguiente. Entonces, como le venía indicando, lo que le vengo diciendo es que también hay unos para para los múltiplemente conexos se le denomina así a una curva interior dentro de otra curva exterior. Lo que hacemos es con las integrales del contorno, que cogemos un punto en la curva interior y otro punto en la en la curva exterior y se unen a través de una línea, en este caso una semirrecta de la circunferencia de una a otra. Entonces, mediante esa línea es que trabaja la integración. Entonces, para múltiples conexos, en dado caso trabajaremos con un ejemplo que tenemos en el libro, que nos dice que nos da esta integral de línea y nos dice que la fracción o la división de el diferencial de z sobre z cuadrado más 1, donde el círculo vendría siendo valor valor absoluto de z igual a 3. En este caso, como tenemos
por lo que se puede visualizar una integral de sumas parciales o por fracciones parciales. Hay que dividir primero dicha ecuación. Decimos cuerpo z al cuadrado más 1. Esto va a ser igual a z más, i por z menos i. Que ese sería el ejemplo no visual, ya que se pasa al problema imaginario, ya que esto es una ecuación de segundo grado sumatoria que, no, por así decirlo, no se puede fraccionar a menos que sea pasando lo imaginario. Entonces, ¿cómo quedaría al final? Quedaría de esta manera. Trabajándolo. Sí, entonces, quedaría un medio de i por z más i menos la segunda ecuación que hicimos, medio de i y z menos i. Entonces, eso nos quedaría la integral de contorno de esta manera. Entonces, decimos, sacamos el 1 medio para afuera, todo y la i, ya que nos parte de, ya que es solo una constante, en este caso, decimos que la integral de contorno, bueno, primero sacamos, dijimos, primero de i será igual. Entonces aquí, así decirlo, para lo quería un poco más grande, pero en este caso así viene quedando. Abrimos un corchete, hacemos una nueva ecuación de 1 de z más i menos z menos i. Y así vendría quedando nuestra integral de contorno para múltiples conexos. Entonces, siguiendo el ejemplo, esta integral se partiría en dos. En una el contorno normal y otra se partiría en dos. Una en el contorno de la curva 1 y en el contorno de la curva 2, ya que tiene dos partes, por así decirlo. Estamos trabajando dos curvas dentro de una curva más grande y nosotros queremos trabajar el contorno de esas dos curvas pequeñas dentro de la curva grande. Entonces, volviendo aquí, es que nos quedaría. Entonces, básicamente, cuatro integrales tal que así.
dos en base al contorno 1 y otras dos base al contorno 2. Entonces, vamos a proceder a construirlas, por así decirlo, donde decimos que aquí 1 z, casi se me olvidaba, aquí lleva específicamente que el contorno 1, solo debemos especificar menos la integral de contorno C1, casi también se unió, tan, tan, 1, 2, y entonces este viene siendo 1 z menos i, cierto, todos llevan el diferencial de z, diferencial de z. Si aquí ahora hacemos las otras dos integrales de el integral de contorno de la fracción de casi se me olvidaba de nuevo, será de C2 z más i menos un medio del imaginario del integral de contorno C2 de contorno de 1 z menos i. Entonces, diferencial de z, diferencial de z. Entonces, como tenemos, por así decirlo, dos pares de integrales iguales en cada lado, esto tiene una respuesta directa. En dado caso, decimos, voy a formar la cuestión de nuevo, decimos que sin importar de cuál sea, menos i de la integral de contorno de 1 z más i, z más i será igual a 2pi i. Tenemos 2, hasta el pi, pi i. Entonces, también se viene haciendo, no importa, solo podemos coger una de cada una de cual sea de las ecuaciones. Al igual que casi se me va de las manos, al igual que la otra integral, 2i de la integral de C2 de entonces, pasando así al siguiente tema, por así decirlo, en dicha parte. Entonces, cuando estábamos trabajando y denominamos ya estos valores,
Entonces, lo que nos quedará es a nosotros, así decirlo, visualizarlo. Está por aquí, entonces 2 pi i menos 2 pi i más 2 pi i menos o menos a la nueva ecuación. Lo que nos lleva a la teoría de los a la parte del teorema de los múltiplemente conexos con el teorema de Cauchy-Gorset, que nos dice a nosotros que una función del contorno de línea de f de z diferencial z, esto va a ser igual, por así decirlo, a una suma de Riemann desde n igual 1 hasta acá de las integrales de contorno de línea de c sub k de la, la función z de z, por así decirlo, donde k viene siendo entonces nos vendría quedando y esto es lo que está en base al ejemplo, que son un círculo más grande, contorno inferior, por así decir, inferior no, exterior, por así decirlo, y las integrales se basan en estos dos círculos pequeños que están aquí, donde nosotros queremos saber, donde nosotros estamos trabajando. Entonces, como podemos ver, lo que nos indica dicha gráfica es que en este punto la función no es analítica en el punto i. En este caso tiene 1 menos i menos 1, que sería que lo que nos dieron de z más i y z menos i. La función no es analítica en esos puntos del plano imaginario. Aunque la función se ve claramente aquí que toca, pero no es analítica en ese punto. Entonces, hablaremos de lo que es la independencia de la trayectoria. Ese tema se abarca y lo que viene siendo lo principal es que sabemos que una integral definida es donde nosotros determinamos una función desde un punto A hasta un punto B, sin importar lo demás, solamente el punto inicial y el terminal. Esto, pasado al plano complejo, nos deja, basado también en el teorema de Cauchy-Gorset, nos deja que, por ejemplo, si yo tengo un punto determinado en dado sitio y llamémoslo un punto A, y tengo otro punto en otro sitio, coloquémosle el punto B, sin importar la trayectoria que me tome el contorno o la línea designada, o sea, puede tener esta trayectoria,
esta trayectoria. Epa, se me fue un poco. Puede tomar entonces, donde el ejemplo del libro que nos dice que la integral de contorno de la función 2z diferencial de z, donde su punto inicial será z igual a menos 1 y su punto final es z igual a menos 1 más i. Esto en el plano complejo. Entonces, esta función se podría ver de esta forma en el gráfico, este contorno. Entonces, vendríamos dando una ejemplificación de forma gráfica de lo que viene siendo eh, este dicho ejemplo. En dado caso, donde el punto B sería el z menos 1 y el punto inicial y el otro z o el z sub 1, por así decirlo, que es igual a menos 1 más i, que sería el punto A. En dado caso, en el libro nos presenta un ejemplo de una trayectoria similar a esta. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a coger una trayectoria que sea más favorable para nosotros, donde cogeremos un punto como de una red, de una recta, por así decirlo, del punto B al, bueno, del punto A al punto B, porque va en sentido antihorario positivo. En dado caso, para nosotros tener más conveniencia o una preferencia a simplificar más el problema, por así decirlo, porque ya que no importa la trayectoria, sino que lo que importa es los puntos terminales que queden similar o que queden iguales. En dado caso, lo que haremos es que determinaremos tal que así, donde el punto z-1 sería B y el punto z igual a menos 1 y z igual a menos 1 más i, que sería el punto A. En dado caso, entonces, nos dan un contorno, una curva simple, tal que así. Se ve muy obvio de que es algo largo, o sea, es un recorrido, por decirlo, no muy favorable. Entonces, lo que nos dice que al no importar entonces la trayectoria, podemos coger otra trayectoria que sea más favorable para nosotros. Dado caso, nos dice que en unos puntos donde x va a ser igual a menos 1 y y tiene un valor de recorrido, o sea, de 0 a 1, para poder, entonces, como decimos, eh, haremos y tiene un recorrido de 0 a 1, entonces quedaría algo tal que así. Un contorno o una curva semirrecta donde sería más favorable y se ve que va en sentido antihorario positivo, porque es de la forma que se trabaja. En dado caso, eso es lo que será más favorable para nosotros, por así decirlo. Entonces, esa es la forma gráfica. Ahora pasaremos a la forma matemática. Entonces, volviendo aquí a la forma matemática, estábamos hablando ahora que le daremos nuevos puntos iniciales o reasignaremos, por así decirlo, ya que el punto inicial y el punto final no cambiarán tanto, sino que le valoraremos nuevos puntos para el contorno. Y esos nuevos puntos los valoraremos con los puntos originales. Entonces quedaría algo igual que esto, donde x va a ser igual a menos 1 y y va a tener el recorrido mencionado desde 0 hasta 1, que es para que tenga la semirrecta esa que se puede evaluar de ese punto hasta el otro punto. Entonces, el integral eh, quedaría evaluado de la siguiente forma. Entonces, como y viene siendo el plano imaginario, entonces la cosa vendría siendo evaluada tal que z
el punto de y va a ser evaluado como va a ser si z más i por y. Entonces, este diferencial de z va a ser igual a i imaginario, ya que por diferencial de y. Entonces, esto evaluado, el integral, vendría quedando de la siguiente manera. Donde decimos, este será el nuevo contorno, c sub 1 de el nuevo parámetro, por así decirlo, menos 1 más y por y por i que viene que viene acompañado por el diferencial de z, ahora cambiado el diferencial de y por de y. Entonces, esto evaluándose en los dos puntos del barrido de los valores de y, va quedando como una integral definida, tal que así. Integral desde 0 a 1, 0 a 1 de estos mismos 2 menos 1 más y por y, no, y diferencial de y. Entonces, ahora solo es proceder a ejecutar dicha integral. Entonces, volvemos y decimos, dado caso, quedaría algo en la integral tal que así, desde 0 hasta 1 de paréntesis menos 2i más 2i al cuadrado y por diferencial de y. Entonces, lo que esto no haría dos nuevas integrales. Entonces, vendría siendo igual a la integral evaluada es la nueva integral evaluada de 0 a 1 del menos 2i a 1 de diferencial de y, ya que el 2i es una constante. Entonces, el i cuadrado, como la identidad imaginaria del cuadrado viene siendo menos 1, nos quedaría 2 de dos veces la integral evaluada de 0. Entonces, como venimos indicando, también esta parte quedaría como y diferencial de y. Entonces, pasamos abajo para desarrollar las integrales. Entonces, la primera quedaría, vamos a dar la nueva ecuación para poder tener una forma más adecuada de dicha. Entonces decimos que adelante quedaría menos 2i el integral de diferencial de y viene siendo y evaluada 0 y 1 menos 2 veces. Eso vendría quedando la integral de y, sería y al cuadrado sobre 2. Está también evaluada de 0 a 1. Entonces, lo que vendría quedando, y igual a 1 es 1, lo que me quedaría igual, y y igual a y en 0 sería 0. Entonces, vendría quedando como menos 2i. Entonces, aquí y evaluado en 1 me daría un medio. Entonces, un medio por 2 sería menos 1. Entonces, esto es lo que nos viene quedando a la hora de trabajar de una forma más apropiada del contorno, sin importar que, ya que la trayectoria es independiente
a lo que viene siendo la ecuación en sí, sino más a su curvatura, sino más al contorno, a una forma más apropiada de lo que sea posible para facilitar o simplificar dicha ecuación a límites de contorno o trayectorias que sean más favorables. Entonces, también nos queda en esta parte de la independencia de la trayectoria, lo que viene siendo el teorema fundamental para integrar este contorno, que es lo que venimos explicando sobre que solo tenemos que tener la importancia en el punto A y en el punto B y no la trayectoria. Entonces, no, este nos dice que si se supone que la función f es continua en un dominio D y f mayúscula es una antiderivada de f en D, entonces para cualquier contorno C en D con punto inicial se diga z sub 0 y un punto terminal z sub 1. Entonces, de la forma matemática se vería que nos dice que la integral del contorno de la función de z, diferencial de z, esta va a ser igual a que a la evaluación de f mayúscula del z sub de evaluado de la función en z sub 1 vamos a arreglarlo, z sub 1 menos, vemos, menos f mayúscula de z, z sub 0. O sea, esto no quiere decir, por ejemplo, anteriormente vimos que trabajamos con, primero nos dieron un punto inicial y un punto final, que en el caso anterior fue de z igual a menos 1 y z igual a menos 1 más i. Pero primero voy a ejemplificar. Sí, en ese mismo ejemplo también se le puede trabajar de esta forma, o sea, solamente, solamente con lo de que viene siendo de la manera, con la que viene siendo de la manera, por así decirlo. Si hubiéramos anteriormente trabajado, también se hubiera podido trabajar con la integral con los puntos iniciales que nos dieron. En todo caso, nosotros teníamos anteriormente que en el ejemplo que habíamos trabajado también es aplicable este teorema, ya que es lo mismo. Entonces, hubiéramos dicho que la integral de 2z, diferencial de z, donde la función chiquita viene siendo z, entonces la función grande viene siendo la integral de la función chiquita, por así, por ponerlo, decirlo de esa forma. En dado caso, entonces, lo que nos queda, que si esa f pequeña, o sea, entonces si nuestra f de z pequeña o f minúscula fue 2 veces z, entonces ahora f mayúscula, que es una antiderivada de la función de z original, va a ser igual a z a z cuadrado, y evaluando en los dos puntos que teníamos, que era z igual a menos 1 y z igual a menos 1 más i, evaluándose en esos límites. Entonces, ¿cómo hubiera quedado la integral en este caso? Hubiera quedado de esta manera. Decimos la integral definida de este menos 1 hasta menos 1 más i de z cuadrado
diferencial de z. Entonces, hubiera quedado evaluado en esa forma, por así decirlo. No, en esta forma. Verá, queda, al quedar de esta forma, entonces, evaluado en estos límites ahora, entonces sería una integral directa, o sea, como f de z grande, entonces quedaría evaluado ahora tal que así, de z cuadrado evaluado en estos límites, que sería menos 1 y menos 1 más i. Entonces se desarrolla igual. Entonces tenemos que menos 1 más i, todo esto elevado al cuadrado, menos, entre paréntesis, menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, aquí es normal, no hubiera quedado. Entonces, eso viene siendo un binomio real imaginario de la forma a más i bi. Entonces, nos quedaría que entonces decimos que como es un binomio, lo trabajamos igual, normal. Entonces decimos, vamos a darle nueva ecuación, se trabaja normal, menos 1, todo elevado al cuadrado, más 2 veces la primera, opa, la primera por la segunda, como es básicamente, bueno, más 2 veces más el segundo, bueno, arreglado de la otra forma, quedaría aquí, no, está bien. Entonces, este quedaría como 2 veces y el segundo al cuadrado. Este elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Aquí entonces nos quedaría s menos 1 delante, sería con este de aquí atrás. Ese imaginario se volvería menos 1. Y aquí nos quedaría, entonces, al final, nos quedaría, entonces, nos vendría quedando igual que menos 2i menos 1. Menos 1. Entonces, este es el resultado que daría. Fue igual al otro. Lo único diferente es que nosotros utilizamos el teorema fundamental para integrales de contornos, donde solo se evalúan, como pueden ver, el z sub 1 menos el z sub 0, que fueron los primeros puntos iniciales y finales que nos dieron a nosotros. Lo único que cogimos otros puntos o moldeamos o contornamos otros puntos para que sea más favorable, eh, para poder probar lo de la trayectoria en sí. Pero eso también lo determina, ya que entre un punto y otro puede haber infinitas trayectorias. Pero lo que nos indica es que podemos evaluarlas con los puntos de forma directa, por así decirlo, y también coger curvas simples, cerradas, que sean favorables para nosotros entre un punto y otro, y también así se ve cómo se va aplicando
el teorema de Cauchy-Gorset. Saludos, buenas. Mi nombre es Pedro Robert Flores Quiñones. Esto es una materia de método matemático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la UAS, con el profesor Kiovis. Y yo soy el tercer integrante de este grupo y me toca explicar la parte de fórmulas integrales de Cauchy. Vamos a iniciar. En este tema es fundamental porque permite evaluar funciones complejas analíticas utilizando integrales de contorno y además proporciona una fórmula exacta para obtener cualquier derivada de la función. En este video veremos la teoría necesaria, los teoremas centrales, las fórmulas de Cauchy y finalmente un ejemplo de este tema con relación a hacerlo en un sistema CAS y también lo vamos a desarrollar de forma normal para que se vea que de las dos formas da el mismo resultado. Hay varios tipos de sistema CAS para poder desarrollar estos temas, que estaremos hablando más adelante sobre esos programas que se pueden descargar para móvil, para computadora, para tablet, donde se pueden desarrollar estos ejercicios. Funciones analíticas. Una función analítica es aquella que es derivable de un dominio completo del plano complejo. Esto implica tres cosas importantes. La derivada compleja existe, satisface la ecuación de Cauchy-Riemann, la función es infinitamente derivable. Las funciones analíticas tienen propiedades muy fuertes, como poder representarse por series de potencia. Esta regularidad es lo que permite que las fórmulas integrales de Cauchy funcionen. Uno de los teoremas integral de Cauchy es que si f de z es analítica dentro y sobre un contorno cerrado C, entonces tenemos que la función no tiene singularidad dentro del contorno. La integral vale 0, que es lo que estamos viendo en esta fórmula que está acá. Si integramos de C, f de z es igual a 0. Este teorema es la base para las fórmulas integrales de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy nos da una forma muy poderosa de evaluar una función analítica en un punto usando únicamente una integral alrededor del punto. La fórmula establece que si f de z0 es igual a 1 sobre 2pi integral de c, f de z sobre z menos z sub 0 de dz, esto significa que si conocemos el valor de la función sobre cualquier contorno que encierre el punto z sub 0, podemos determinar el valor exacto de la función en ese punto, sin necesidad de evaluarla directamente. Fórmula de Cauchy para derivadas. Si f es analítica, entonces la enésima derivada está dada por la siguiente ecuación que tenemos. Esto tiene consecuencias muy importantes. Las funciones analíticas son infinitamente derivables. Las derivadas dependen completamente de los valores de la función en el contorno y permite calcular derivadas sin necesidad de derivar directamente. Este es un ejemplo que este lo estamos desarrollando normal a mano para que luego pasarlo por el sistema CAS y verificar que nos da el mismo resultado y nos arroja lo mismo, todo lo que estamos haciendo aquí. Sea f de z igual a 1 sobre z más 1. Queremos calcular f de 0. Aplicamos la fórmula de Cauchy, ya la vimos anteriormente, solamente tenemos que sustituir, en este caso, f de 0, si lo vemos atrás, fz sub 0 es igual a 1 sobre 2pi sobre i. Entonces aquí tenemos 1 sobre 2pi i. Integral c 1, que es lo que tenemos aquí, z más 1. Queremos f de 0, z menos 0, de d de z. Elegimos c como el circuito unitario, z es igual a 1. El integrando tiene un polo en z es igual a menos 1, pero este está fuera del contorno. Así que la integral reproduce directamente el valor de la función en z sub 0. F sub 0 es igual a 1 sobre 1, que es lo que tenemos aquí, que es igual a 1. Esto confirma que la fórmula de Cauchy funciona perfectamente. Ejemplo en CAS. Ahora resolveremos el mismo ejercicio usando un CAS. Definimos la función, parametrizamos en contorno, escribimos la integral, ejecutamos la integral y el sistema CAS nos va a devolver a nosotros
un resultado. El mismo que nos dio aquí, igual a 1, nos lo tiene que dirigir en el sistema CAS. Nota, ambos métodos dan el mismo resultado. Lo vengo diciendo desde el principio del video. Yo voy a quitar esta plantilla para abrir otra donde yo explico paso a paso cómo se hace el proceso desde cero, desde un sistema CAS. Bien, aquí estamos de nuevo. Tenemos aquí un ejemplo CAS. Bien, aquí venimos de nuevo. Tenemos el mismo ejercicio explicado paso a paso en un sistema CAS. Aquí usamos el GeoGebra para poder desarrollar este ejercicio en el sistema CAS. Vamos a usar el mismo ejercicio anterior. Míralo aquí donde está. F de z es igual a 1, z más 1. F de 0, porque lo que estamos buscando es 0, no arroja. Y lo vamos a programar paso a paso en la vista acá de GeoGebra para que te salga exactamente el valor. Idea matemática que debemos de tener en cuenta al utilizar el GeoGebra con este tipo de ejercicio. Usamos en contorno z es igual a 1, que nos va a arrojar esta parte aquí. Entonces, desde z es igual a i sobre it, digo elevado a la it por derivada de t. La integral de Cauchy queda de esta forma, después que la desarrollamos, aplicando esta parte, y eso es lo que el CAS va a calcular al final para que nos dé el resultado. El primer paso para nosotros desarrollar el ejercicio en GeoGebra sería definir la función, que es esta que está aquí a continuación, esta que está aquí. F de z es igual a 1 sobre z más 1. Entonces, en la fila 1 de la vista CAS se escribe de la siguiente forma. Vamos a escribir esa fórmula y luego que la tengamos escrita le vamos a dar a Enter. Luego viene el paso 2, que es definir la parametrización del contorno. El contorno, ya lo habíamos hablado anteriormente, z de t es igual a e y a la t. Entonces en la fila 2, después que le dimos a Enter en la primera parte, vamos a colocar esta parte que está aquí, este código, y vamos a presionar luego Enter de nuevo. Nota, esta parte que está aquí, exponente y a la t, es esta parte solamente. Y es la unidad imaginaria y GeoGebra la reconoce directamente, sin ningún tipo de problema. El paso 3 es definir el integrando en función de t. Recuerda que el integrando de la integral de Cauchy es esta que está aquí, y si lo desarrollamos, nos va a terminar aquí en esta parte. Entonces, en la fila 3 vamos a escribir esta parte que está aquí, este código, y luego vamos a presionar Enter. GeoGebra está construyendo esta pieza que está aquí. Eso que ustedes ven aquí abajo es lo que va a quedar luego de que nosotros introduzcamos esa parte. Paso 4, calcular la integral desde 2pi hasta 0, integrando en t de derivada de t. En la fila 4 vamos a pedir a GeoGebra la integral definida. Dependiendo de la versión, el comando puede usarse de dos formas. Hay una versión de GeoGebra que se utiliza entre paréntesis y hay una versión que es con corchete. Entonces, dependiendo de cuál GeoGebra está utilizando, se debe utilizar una integral. En mi caso, yo tengo una que no importa cuál de las dos yo utilice, me va a arrojar el mismo resultado. Entonces, yo puedo utilizar tanto la de paréntesis como la de corchete. Y luego que la introduzcamos en la fila 4, vamos a presionar Enter. Nota, GeoGebra te devolverá una expresión, normalmente algo con pi o un número complejo. No te preocupes si se ve un poco feo, o sea, si tú no lo entiendes, no lo ves o lo ves complicado, lo usaremos en el siguiente paso para poder seguir desarrollando. No es nada que no se pueda controlar. Paso 5, para el tema de pi, si ve el resultado, se aplica el factor 1 sobre 2pi de la fórmula de Cauchy. Entonces ahora lo que queremos es esta parte que está aquí. En la fila 5 vamos a poner a reproducir ese código y vamos a presionar Enter. Y GeoGebra debe devolverme f de 0 es igual a 1.
Entonces, ahora vamos a abrir el programa y vamos a poner cada uno de esos códigos. Este es el programa de GeoGebra para computadora. Lo ponemos en el cálculo simbólico CAS. Aquí nos va a dar una entrada. Los códigos que ya yo abrí de todos los pasos, yo lo tengo aquí guardado para un funcionamiento rápido. Ahí son 5 comandos, que fueron los mismos 5 pasos que vimos. Este es el paso número 1. Yo voy a proceder a copiar y voy a pegar en la entrada. Como dijimos, le vamos a dar a Enter. Y ahí ya de una vez nos está graficando. Si se dan cuenta, desde el inicio, miren dónde ya esta curva comienza a pasar por el número 1. Pero vamos a continuar para ver más detalle de qué nos va arrojando según le vayamos introduciendo cada sistema de ecuación. Luego este es el segundo paso. Después que le dimos a Enter, tenemos otra entrada, en la segunda parte aquí, y vamos a pegar y le vamos a dar a Enter. Entonces, viene aquí el tercer paso. Ya se quitó el número, el cero que estaba ahí, que pasaba por esa parte. Aquí podemos acercar y podemos alejar. Entonces aquí vamos a buscar el tercer comando para introducir lo que es cuando integramos. Y le vamos a dar a Enter. Recuerden que este programa está procesando, está resolviendo un ejercicio y a veces puede que se torne un poquito lento cuando le ponemos un ejercicio muy complicado de resolver. Luego vamos para el cuarto. Como le dije, hay dos formas, dependiendo si utilizan yo lo voy a utilizar los dos para que lo vean, pero, ejemplo, este software me permite utilizar el comando con paréntesis y también con corchete. Aquí lo voy a utilizar con paréntesis. Automáticamente ya me arrojó el resultado. Si yo quiero, lo puedo borrar. Voy a copiar el otro comando que viene con corchete. Y también me lo reconoció. Entonces vamos a buscar aquí ya la última parte, que es para el resultado. Está un poquito lento, está procesando todavía porque le puse mucha información muy rápido. Vamos a esperar a que termine para entonces poder. De otra forma, vamos a ir concluyendo a lo que él va cerrando. Y tengo para decirle que, en resumen, las fórmulas integrales de Cauchy son una herramienta fundamental del análisis complejo que permite evaluar funciones y derivadas mediante integrales de contorno. Estos resultados son clave para teoremas más avanzados como el teorema del residuo y muchas aplicaciones ingenieriles. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte. Vamos a ver el sistema CAS. Déjame quitar y volver a introducir más despacio. Vamos a buscar el tercer. Todavía está un poquito lento. Bueno, aquí ya se actualizó. Como podrán ver, ya yo puse los 5 pasos que están. Estos circulitos que están aquí, tú puedes apagar cada uno de los pasos que le introducimos y ellos se van a ir apagando. Ejemplo, si yo quito aquí abajo
y apago. Está un poquito lento. Ve cómo se quitó el resultado. Si quito aquí, si quito, voy apagando cada uno. Me va apagando cada uno de lo que introducimos en cada paso. Está un poco lento. Entonces aquí volvemos a activarlo. Este es el primer paso, me arrojó. Segundo paso, tercero, cuarto y quinto. Vamos a esperar que se pongan, porque, wow. Estoy en vivo, mi gente, ya ustedes saben. Entonces aquí tenemos este punto que está aquí, el resultado, que si uno lo ve, se aproxima mucho a lo que si le damos aquí este simbolito de igual, nos debe alojar el valor exacto que está dando. Aquí lo estamos haciendo en una calculadora, pero este es el valor. Si nosotros calculamos y lo redondeamos, esto me va a dar a mí 1. O sea, va a llegar a 1. Entonces el resultado es igual al primer ejercicio. Aquí va a ser un poquito más exacto, nos va a dar 1 como tal por el sistema decimal que tenemos. Déjame ver si lo puedo cambiar. Definición, resultado básico, color, estilo, avanzado. Bueno, esto está un poquito lento, pero en fin es que está dando el mismo resultado que dio en el ejercicio pasado y esta es la forma de utilizarlo, ese es el programa y paso a paso cómo se debe de ir introduciendo. Ah, bueno, ahí me dio el resultado. Y ahora sí. Dice que el resultado es igual a 1. Mírenlo aquí donde está. Y aquí nos estamos ubicando. Así que nada, eso es todo por hoy, mi gente, y muchas gracias.